Muy bien, buenas noches con todos. Saluda Alexander del equipo de Fácil Contabilidad. Les doy la bienvenida a esta masterclass sobre el reporte de información exógena día en vigencia 2021. Les comparto una vez más el enlace para que puedan compartir a sus colegas y que puedan ingresar a la clase del día de hoy. Quisiera que por favor me confirmen una vez más escribiendo OK para saber que el audio se está escuchando correctamente y podamos iniciar. Escriban por favor OK, ya les envié también el enlace para que puedan compartir a más colegas. Muy bien, gracias a todos por confirmar. Steven, Tatiana, Juan, gracias por habernos acompañado el día de hoy. A los que son nuevos, nos ven por primera vez, les invito a que se unan a nuestro grupo de WhatsApp para mantenerse informado de los próximos eventos que iremos realizando. También estamos desarrollando ebooks que lo vamos a dar de forma gratuita mediante nuestros grupos. Por eso es importante que se unan a nuestros grupos. Ahorita les comparto el enlace para que puedan unirse. Los que ya se encuentran en nuestros grupos, ya no es necesario que se unan nuevamente. La clase me dicen acá que si la clase va a ser grabada. Sí, la clase la estaremos subiendo el día de mañana. Pasado el mediodía estaremos compartiendo el enlace de la clase. También pueden ustedes visitarnos en YouTube como facilcontabilidad.com. Nos buscan como Fácil Contabilidad. Y de ahí tienen una sección que se llama Fácil Contabilidad Colombia. Ahí están todas las grabaciones de esta clase que va a haber y también de las anteriores que ya hemos realizado. Muy bien, el día de hoy nos acompaña nuestra socia regional en Fácil Contabilidad Colombia, Miriam Chávez. Es especialista en NIF para pymes, en NIF plenas, es especialista en finanzas. Y hoy nos va a estar impartiendo el tema de reporte de información exógena día en vigencia 2021. Buenas tardes, Miriam. Hola Alexander, buenas noches para toda la comunidad que se conecta con nosotros. Darle las gracias por acompañarnos en este taller de información exógena que hemos preparado para ustedes. Miriam, el audio se escucha un poquito, tiene un sonido por ahí. No se escucha bien el audio. Dame un segundo, voy a ubicarme con el micrófono. De igual forma, el material, lo que veamos el día de hoy, al final vamos a enviarles un enlace para que puedan solicitar el material de la clase. Y no olviden unirse a nuestro grupo de WhatsApp. Por ahí estaremos enviando también la grabación de la clase del día de hoy. Les comparto nuevamente hasta que Miriam solucione el audífono. Hola, confírmame si ya me escuchan bien, por favor. Sí, ahí se escucha muy bien. Ok, perfecto. Listo, ¿continúas? Sí, ahora sí ya podemos iniciar. Ok, vale, gracias Alexander. Bueno, les decía que muchas gracias por acompañarnos a este taller. Hemos preparado el reporte de información exógena según la resolución 98 del 2020 y unas modificaciones significativas que realizó la resolución 147. Entonces, la idea es que revisemos pues, la forma de cómo construir esta información, algunos apuntes importantes de cómo conciliar esta información, dado que es tan importante en este momento, pues debido al régimen sancionatorio que tenemos tan drástico en este momento, pues es importantísimo que aseguremos que la información que vamos a enviar pues esté enviada correctamente. Entonces también vamos a ver algunos apuntes de cómo conciliar esta información, contra qué conciliar esta información y bueno, también resolver las dudas que no sea posible resolverle a la comunidad. Aclaro que aquellas dudas que a veces podemos tener que son de un
tipo más avanzado, pues obviamente a veces requieren un poco más de análisis en las cuales pues obviamente les estaremos informando que tomaremos la pregunta y le haremos un estudio más avanzado para poderles dar la respuesta. Entonces, bueno, iniciemos. Ya puedo compartir pantalla. Alexander, ¿me confirmas? Sí, Sí, ya efectivamente. puedes compartir la pantalla. Y de igual Confírmeme forma, a por... los colegas que nos ayuden también teniendo cuidado con el audio porque se puede activar y puede interrumpir la clase. Para que Sí, nos ayuden, por favor. es importantísimo el tema de que por favor nos apoyemos y tengamos cerraditos los micrófonos, las cámaras también, porque a veces distraen y pues obviamente nos apartan del objetivo de lo que estamos haciendo acá, que es de alguna manera aprender. ¿Listo? Entonces, bueno. Denme un segundo, yo abro por acá otros archivos que necesito tener abiertos. Bueno, listo. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar. Bueno, acá tenemos el reporte de información exógena. Vamos a reportar el año grabable 2021, que es el que se reporta en este año 2022. Tenemos por acá unos apuntes importantes en el tema de, para preparar la información exógena, qué necesitamos tener, qué necesitamos saber. ¿Sí? Entonces, desde mi punto de vista, estos puntos, estos pasos son importantes a la hora de empezar con esa labor de realizar la información exógena para reportar a la DIAN. Entonces, lo primero que debemos hacer es validar la normatividad, indiferente de que de pronto hay algunos formatos que siguen siendo los mismos, que siempre utilizamos pues la misma plantilla y todo eso, es importante validar esa información. ¿Por qué? Porque puede tener cambios con referencia al año anterior. Por ejemplo, este año hay algunos cambios significativos. Por ejemplo, en el reporte 1010 es un cambio totalmente significativo. Entonces, tengo que ir y validar primero esa información. ¿Para qué? Pues para poder realizar correctamente mi reporte de información exógena. Las normatividades entonces están dadas para el año 2021 en la resolución 98 del 2020 y en unas modificaciones que se le realizaron en la resolución 147 del año 2021. Bueno, la DIAN establece un grupo de obligados, entonces también es importante ir a revisar esos obligados, si estoy obligado y a qué estoy obligado. Entonces la DIAN siempre establece el grupo de los obligados a suministrar la información exógena para el año 2021 y señala pues unos contenidos y unas características y de igual forma se fijan los plazos de presentación para la entrega de esa información. ¿Qué más debemos realizar? Realizar la información, que la información, o sea, la información que va a ser base para la preparación de información exógena, pues esté debidamente conciliada. Y esto va amarrado de todo con todo. ¿Por qué? Porque en la medida que yo haya hecho un cierre contable eficiente, en la medida de que haya realizado correctamente las declaraciones tributarias, pues obviamente voy a tener una información limpia, por decirlo de alguna manera, para poder hacer el reporte. Entonces, todo depende con todo, como lo veíamos, por ejemplo, cuando estábamos realizando, cuando hicimos el taller de cierre contable fiscal, y revisábamos la importancia de ir y hacer ese análisis, esa conciliación de cuenta por cuenta del balance. ¿A fin de qué? Pues a fin de que tanto la información que yo voy a presentar en mis estados financieros como la información que me va a servir de base para la preparación de declaraciones tributarias, para la preparación de la información exógena, pues esté debidamente conciliada y acorde a la realidad. Entonces, todo va amarrado con todo. Yo debía haber hecho un cierre contable exitoso, debí haber hecho exitosamente la liquidación de mis declaraciones tributarias porque para mí es fundamental, o sea, yo no podría ser exógena si ya no tengo lista la declaración de renta. Necesariamente tiene que estar la declaración de renta para poder realizar la información exógena. Ahora, ¿qué sería lo más importante o qué sería una buena práctica?
que yo, antes de presentar la declaración de renta, haya elaborado la información exógena. ¿A fin de qué? Pues a fin de que generalmente, como estos son unos reportes que se realizan tercero a tercero, pues al uno al irse al detalle puede identificar posibles situaciones que podrían modificar la liquidación del impuesto de renta. Entonces, eso sería lo ideal. Pero si no, al menos tener el borrador planteado de la declaración de renta antes de empezar a realizar la información exógena. Necesitamos las declaraciones, como les decía, las declaraciones de renta, las declaraciones de IVA, las declaraciones de industria y comercio para poder realizar la información exógena. Vamos a necesitar unas herramientas que tienen que ver con sistemas de información, que tienen que ver con Excel, que tienen que ver con los prevalidadores y la versión de los prevalidadores. Es importantísimo que tengamos en cuenta esa parte. Hay una interrupción aquí en mi micrófono, excúsenme. Entonces es importante que vayamos y validemos eso y que estemos pendientes. Esperaría que la DIAN ya no haga más modificaciones a los prevalidadores, pero hubo un año que faltando 15 días para iniciar vencimientos le hicieron modificaciones al prevalidador hace un año o 2 años y lo cambiaron la versión. Entonces de pronto quienes adelantamos el trabajo, quienes madrugamos, pues tuvimos que volver a cargar la información a los prevalidadores porque los cambiaron. Entonces hay que estar siempre pendiente de esa versión de los prevalidadores y de que cuando efectivamente vayamos a subir nuestro reporte de información exógena a la página, pues efectivamente lo estemos haciendo en la versión a la que tenemos que enviar, o sea, en la última versión. Es importante también la versión de los formatos, como lo vamos a ver, porque cada año, dependiendo de las modificaciones que se le realiza a la información exógena, también hay unos formatos, también hay unas versiones en cada uno de los formatos. Y por último, una debida capacitación. O sea, yo debo ir y hacer ese estudio de esa información nueva que hay, o sea, de la información que me están solicitando en la normatividad, pero también tengo que tener pues una adecuada experiencia o una adecuada capacitación para poder realizar este reporte. Bueno. Por acá tenemos entonces, ya entrando en materia de lo que es la norma como tal, los sujetos obligados a presentar información exógena para el año grabable 2021. Hay muchos obligados que se plantean en la resolución. Acá nos vamos a concentrar realmente en lo comercial, ¿cierto? Nos vamos a concentrar en lo que son las empresas normales, sin tener en cuenta pues la información que reportan las notarías, la información que reporta la Cámara de Comercio, la información que reportan los municipios, de pronto ese tema de consorcios, ese tema, bueno, de pronto eso no lo vamos a mirar tan a fondo, vamos a mirar la información que reportan las personas naturales y las empresas, las personas jurídicas normales. Entonces tenemos una separación entre personas naturales y personas jurídicas. Tenemos unas personas naturales obligadas y nos están colocando unos topes. Entonces nos dice que para el año grabable 2020 o 2021, o sea, cualquiera de los dos, hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos y la suma de sus ingresos brutos obtenidos, o sea, y entonces quiere decir que tiene que cumplir las dos condiciones, que haya vendido los 500 millones en el año 2020 o en el año 2021, y que la sumatoria de sus ingresos brutos obtenidos por rentas de capital o rentas no laborales durante el año grabable 2021 superen los 100 millones de pesos. Entonces, esas son las dos condiciones para que una persona natural se convierta en reportante de información exógena. Obviamente las personas naturales, agentes de retención, así no cumpliesen los topes, deberían, claro que si es agente de retención, pues debe haber cumplido los topes, ¿no? Porque los topes son 30.000 VTs. Entonces debe haber cumplido, las personas naturales, agentes de retención deben hacer los reportes de información exógena. Y las personas naturales y asimiladas que están obligadas a suministrar información respecto de rentas de capital o rentas no laborales. Entonces,
quienes cumplen con la condición de los 100 millones de pesos, pues están obligadas a transmitir la información que tiene que ver respecto a las rentas que están cumpliendo, o sea, las rentas de capital o a las rentas no laborales. Por otro lado, tenemos las personas jurídicas. Las personas jurídicas y asimiladas y demás entidades públicas y privadas que en el año gravable 2019 o en el año gravable 2020 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos. Entonces, estas personas jurídicas están obligadas y aquellas personas jurídicas que sean agentes de retención. ¿Quiénes más están obligados? Los contribuyentes del régimen simple de tributación también están obligados y las personas naturales que están acogidas al régimen simple de tributación cuando sus ingresos brutos hayan sido superiores a 500 millones de pesos. Entonces, por aquí tenemos cuál es ese grupo de los obligados. Si tenemos preguntas, por favor, las vamos escribiendo en el chat. Yo voy parando y las vamos revisando. Bueno. ¿Quiénes más están obligados a reportar información exógena para el año gravable 2021? Entonces, las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, las bolsas de valores y los comisionistas, los establecimientos permanentes de personas naturales no residentes y las personas jurídicas y entidades extranjeras. Las personas o entidades que celebren contratos de colaboración empresarial, tales como consorcios, uniones temporales, contratos de mandato y administración delegada. Los entes públicos a nivel nacional y territorial del orden central y descentralizado no obligados a presentar declaración de ingresos y patrimonio. Los obligados a presentar estados financieros consolidados, las cámaras de comercio, la Registraduría Nacional del Estado, los notarios con relación a las operaciones realizadas durante el ejercicio de sus funciones, las personas o entidades que elaboren facturas de venta o documentos equivalentes, las alcaldías o distritos y las gobernaciones, las autoridades catastrales, los responsables del impuesto nacional al carbono, las entidades que otorgan o cancelan o suspenden personerías jurídicas. Estos son los obligados a reportar información exógena para el año gravable 2021. Por acá tenemos otros aspectos a tener en cuenta antes de irnos en pleno a los formatos que hay que reportar, que es lo que tenemos que tener en cuenta para la determinación del ingreso bruto. Entonces, acá la norma nos está diciendo que para efectos de establecer la obligación de informar los ingresos brutos, incluye todos los ingresos ordinarios, extraordinarios y los correspondientes a ganancias ocasionales. Entonces, estos son los ingresos que yo debo tener en cuenta a la hora de ir a hacer el análisis, la determinación de si estoy obligado o no estoy obligado. Y eso más que todo pasa en las personas naturales, ¿cierto? Entonces, yo debo tener en cuenta prácticamente todos los ingresos. Los agentes de retención deberán informar la totalidad de las operaciones realizadas por pagos o abonos en cuenta, independientemente de que hayan practicado retención en la fuente o no, por concepto contable al que correspondan sin tener en cuenta el valor mínimo a reportar en el parágrafo 1 de la presente resolución. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que si una entidad actuó como agente de retención, pues debe hacerle el reporte del formato de 1001 de pagos o abonos en cuenta sin cuantía mínima. La cuantía mínima en este momento son 100.000. Entonces, estos agentes de retención deben realizar el reporte de este formato sin atender el tema de la cuantía mínima por cada tercero a reportar. Los pagos o abonos en cuenta, lo que tiene que ver con el devengo, que constituyen costo o deducción o derecho a impuesto descontable, incluida la compra de activos móviles, deben reportarse. Y este es un tema que, pues obviamente, es bastante complejo. De pronto lo manejan las empresas un poco más grandes, ¿cierto? Y es el tema de cuando se incluyen ingresos devengados o cuando se incluyen costos y gastos devengados. ¿Qué quiere decir devengados? Que no tenían factura electrónica.
sea que cuando yo cerré mi año, pues obviamente tuve unos ingresos que ya por el tema del devengo contable eran unos ingresos que estaban realizados, pero que yo no alcancé a facturar, entonces los incluí y los incluí también para efectos de impuestos. Si los incluí para efectos de impuestos, pues también los debo incluir para efectos de información exógena. Igual pasa con los costos. Si yo ya entendía que obviamente el bien o servicio, por ejemplo, estaba entregado o el servicio estaba prestado, pues obviamente así yo no tenga factura, puedo incluir estos valores como costos y gastos y efectivamente también, pues obviamente su parte tributaria también la debería reportar en información exógena. Las cuantías mínimas para el formato 1001, entonces acá tenemos que para el formato 1001 la cuantía mínima son 100.000 y esto se debe analizar por cada concepto. No obstante, pues obviamente de manera voluntaria se puede hacer el reporte del 100% de las operaciones y pues obviamente ya habíamos dicho que los agentes de retención no deben atender a esta cuantía mínima. Entonces, para poder reportar la cuantía mínima se debe hacer concepto a concepto y se debe reportar con identificación 222 con el nombre de cuantías mínimas y el tipo de documento 43. Los valores del IVA mayor o valor del costo, gasto deducible o no deducible y los valores de retenciones en la fuente practicada o asumida a título de renta, los valores de retención en la fuente practicada a título de IVA, a los responsables de este impuesto y no domiciliados son de obligatorio diligenciamiento. Entonces, igual, hay que tener bastante cuidado en el tema de lo que es este reporte y sobre todo en entidades que tienen de alguna manera algunos tratamientos especiales. Por ejemplo, las entidades del sector de la salud son entidades que la mayoría de los IVAs que pagan se convierten en mayor valor del costo gasto deducible. Entonces, hay que tener de alguna manera la cautela y la separación del IVA de estas cuentas, así vayan al costo, hay que tener la separación de ese IVA para poder hacer un correcto diligenciamiento del formato 1001. Lo vamos a ver más adelante, les voy a explicar un poquito esta parte. Y pues obviamente que las retenciones en la fuente se deben conciliar y se deben reportar, conciliar por cada concepto. La cuantía mínima para el reporte de los pasivos, cuando el saldo acumulado del acreedor al 31 de diciembre sea igual o superior a 500.000 pesos. Entonces esta es la cuantía para el formato 1009. Lo vamos a ver cuando vayamos a revisar formato a formato las cuantías mínimas que se tienen que manejar para cada uno de los formatos. Bueno, por acá tenemos algunas preguntitas. Vamos a ver si nos es posible resolverlas. Si una persona natural tiene el RUT, la responsabilidad de retenedor, pero no cumple con el 2021 requisitos para hacer retención en requisitos para hacer retefuente, ni tiene los topes de ingresos, tiene que presentar información exógena solo por el hecho de tener esta responsabilidad en el RUT. Bueno, o sea, si me preguntas a mí, realmente sí, porque está, o sea, dentro de sus responsabilidades para lo que fue la vigencia del año 2021, tiene la responsabilidad de agente de retención y si tenía esa responsabilidad, pues debería realizar los reportes de información exógena como agente de retención, solamente los formatos que le competen, porque si no cumplió con los topes de ingresos, recordemos que no deben reportar todos los formatos, deben reportar solamente algunos formatos. Entonces, ahí pues sería que reporte los formatos a que haya lugar y que obviamente si la tendencia de esta persona es pues que no va a continuar con una actividad comercial o no tiene unas operaciones abiertas, pues que le hagan la actualización del RUT. Si la persona no natural, no responsable de IVA, no lleva contabilidad, está obligada a reportar información exógena,
mira, aquí está estableciendo, realmente aquí la obligatoriedad no está dada en si es responsable o no es responsable, o si lleva contabilidad o no lleva contabilidad. Realmente está dada en unos topes de ingresos. Si efectivamente cumples con esos topes de ingresos, pues obviamente hay que hacer el reporte de información exógena, así la persona sea una persona natural no responsable de IVA. Bueno. Continuemos. Bueno, entonces por acá ya tenemos cuáles son los formatos a reportar. Entonces tenemos el formato 1001. La versión de este formato para el año 2021 es la versión 10. Abajo, rascando de las garrapatas ahí. Vengan, colegas, yo sí les pido el favor de que me colaboren y cerremos esos micrófonos, ¿sí? Para que de pronto pues los demás, los que estamos acá, bueno, podamos concentrarnos. Bueno, ahí los cerré todos. Ahí los cerré todos. Listo, entonces les decía que el formato 1001, versión 10, es el que vamos a tener que reportar para el año 2021, que tiene que ver con los pagos, abonos y en cuenta de retenciones practicadas. El formato 1003, versión 7, es retenciones en la fuente que le practicaron. El formato 1005, versión 7, el impuesto a las ventas por pagar descontable. El formato 1006, versión 8, el impuesto a las ventas por pagar generado e impuesto nacional al consumo. El formato 1008, versión 7, saldos de cuentas por cobrar a diciembre 31. Formato 1009, versión 7, saldos de cuentas por pagar a diciembre 31. El formato 1010, versión 8, información de socios, accionistas, comuneros y cooperados. El formato 1011, versión 6, información de las declaraciones tributarias. El formato 1012, versión 7, información de las declaraciones tributarias, acciones, aportes e inversiones en bonos, certificaciones, títulos y demás inversiones tributarias. El formato 1647, versión 2, que es el ingresos recibidos para terceros. El formato 2276, versión 3, que es la información de las rentas de trabajo y de pensiones. El formato 2280, versión 1, las deducciones a empleados víctimas de la violencia. Estos son los formatos que realmente pues, se reportan. Como les decía, nos vamos a centrar más que todo en lo que son pues, las empresas comerciales. Bueno, acá les dejo la información, un poquito de mi formación les cuento. Yo soy contadora pública, especialista en contabilidad financiera internacional, especialista en planeación tributaria, certificada por ACCA en presentación de información de las NIF para pymes, certificada por ICAWE en NIF plenas. Y bueno, acá les dejo mis redes, me buscan con la fotico. Si me quieren seguir, donde les compartimos pues información acerca de estos talleres que realizamos. Les voy a compartir el Excel. Bueno, acá me dice un régimen simplificado también. Bueno, pues es que, bueno, el régimen simplificado ya no existe como tal. Ahora existen los responsables y los no responsables. Entonces, es lo mismo, realmente, la misma respuesta que le acabé de dar a la otra compañera. Si efectivamente el no responsable cumple con los topes para que nos está estableciendo la norma, ya sea los 500 millones y en rentas de capital y no laborales los 100 millones de pesos para el año 2021, efectivamente debe realizar el reporte de información exógena. Les voy a compartir un Excel. Bueno, acá confírmenme si están viendo. Y bueno, yo sé que les tengo que poner esto un poquito más grande para que lo alcancen a leer. Confírmenme, por favor, si efectivamente están viendo mi pantalla.
Gracias, Vanessa, muy amable. Bueno, ya me empezaron a confirmar. Muchas gracias a los que interactúan un poco, porque estos espacios, la virtualidad nos llevó a que estos espacios fueran pues más frecuentes, que fueran de más fácil acceso, pero también es bastante complicado el tema de que si no hay interacción entre el grupo y el expositor, pues el expositor se siente solo. Entonces, por favor, les pido esa interacción para que, pues obviamente, yo pueda continuar, ¿vale? Bueno, tenemos el tema de las cuantías menores, y en el tema de las cuantías menores, en el tema de los pasivos, el saldo de las cuantías menores son 500,000. Para las personas naturales, este es un hecho sancionatorio, y tengo entendido que en el año pasado muchas entidades las sancionaron a raíz de esta situación, y es el tema de la creación de los extranjeros. Entonces, acá les quise traer para que pues de alguna manera se lleven la claridad de cómo realizar el reporte para las personas jurídicas extranjeras y para las personas naturales extranjeras, cómo los deben crear y cómo los deben reportar, porque ese fue un hecho sancionatorio pues que venimos arrastrando desde el año pasado. Entonces, para que pues de pronto a ustedes no les vaya a pasar. Entonces, acá tenemos que esto lo trae la norma, y esta información está citada de la norma. A mí me lo explicó un muy buen amigo y colega que es experto en información exógena, de cómo se deben crear estas empresas. Comencemos hablando de las empresas. Entonces, si el país de donde es el tercero, ¿cierto?, al que yo le estoy contabilizando, lo que le esté contabilizando, un ingreso, un costo, ¿cierto?, un pasivo, una cuenta por pagar, tiene un número de identificación fiscal, yo lo voy a crear con ese número de identificación fiscal que él tiene en su país de origen. Acá nos está diciendo, con entidades o sociedades del exterior, al reportar de identificación, se debe diligenciar con el número, código o clave de identificación, tal cual como figura en el registro fiscal tributario del país de residencia o domicilio, y el tipo de documento 42. Entonces, ese tercero, que es empresa, lo vamos a crear si él efectivamente tiene un número de identificación tributaria en su país. Lo vamos a crear con ese número, y obviamente no vamos a diligenciar el tema de lo que son direcciones, teléfonos, municipios, nada de eso. Solamente vamos a diligenciar la casilla de el país de origen. Pero entonces es importante que utilicemos ese número de identificación. Eso también se hace ¿con qué fin? Pues con el fin de que hay algunos países que están haciendo reporte de información, o sea, que están compartiendo información para cruce, y pues que obviamente esto les va a permitir cruzar la información. Entonces, recordemos que de alguna manera el objetivo de la información exógena, o el fin de la información exógena, es que la DIAN pueda realizar los cruces que son pertinentes y necesarios. Entonces, hay algunos países que ya tienen, o Colombia tiene con algunos países, unos convenios para compartir información. Entonces, por eso es que es importante que se creen estos terceros con ese número de identificación fiscal de su país de origen. ¿A fin de qué? Pues a fin de que la información pueda servir para cruces. Ahora, me está diciendo la norma, vea, si efectivamente el país de origen del tercero que usted está creando no tiene un número de identificación fiscal, entonces ahí sí va a usar esta nomenclatura 444, y va a empezar en 1 hasta el 9999, y lo va a ir pues obviamente en consecutivo para crear estos terceros. Pero eso es en el evento en que el tercero no tenga un número de identificación fiscal en su país de origen. El tipo de documento es tipo de documento 43, para quienes se crean con consecutivo 444, y para quienes se crean con el tipo de identificación de su domicilio fiscal, ¿cierto? Serán con el tipo 42. Entonces,
pues bueno, esto sí que les quede clarito para que de pronto pues, no vayan a tener inconsistencias en cuanto a la creación de estos terceros. Para las personas naturales, entonces para las personas naturales también se debe diligenciar con el número de identificación registrado en su país de residencia o domicilio fiscal. Y en algunos casos, pues obviamente podemos utilizar el pasaporte. Entonces, por lo menos mi colega me decía, mira, lo mejor para el tema de las personas naturales es que las crees con el pasaporte y pues obviamente vas a diligenciar solamente el campo del país de origen. Entonces también es importante para las personas naturales, solamente tenemos pues como esa opción, las personas naturales no se pueden crear en consecutivo con la nomenclatura de los 4, sino que estas sí efectivamente necesitan, ya sea que tengan un código clave de registro de su país de residencia o que lo creemos con el número del pasaporte. Entonces, bueno, espero que les haya quedado pues como clara esta parte para que puedan validarla. Por acá tengo alguna pregunta. ¿Cómo se valida un código fiscal o clave de un proveedor del exterior? Mira, generalmente eso es ese código de identificación fiscal lo identificas en el documento. Que no haga eso. No, Dios, colaboren. No entiendo por qué abren el micrófono si solamente necesitamos escuchar. Bueno. ¿Cómo se valida ese código? Entonces tú lo validas en el documento que ese tercero te está presentando. Generalmente entonces tenemos una factura, un documento que nos está emitiendo ese tercero, entonces ahí podemos validar ese código y si no, pues necesariamente nos va a tocar solicitarlo al tercero, o sea, dígame cuál es su código fiscal del país, de su país de residencia, pero necesariamente, o sea, que nosotros podamos tener acceso a una base de datos, ir a identificar esos códigos, pues realmente no, en este momento no, lo tienes que solicitar al tercero o validarlo en el documento que te esté emitiendo ese tercero. Una persona natural o no responsable de IVA se reporta con tipo de documento 13 o 31. Depende. Si tú estás en el formato 1007 de ingresos, es decir, de ventas, tú puedes reportar allá personas naturales que no tengan RUT, o sea, con documento 13. Y no tiene problema. ¿Por qué? Porque de alguna manera para vender yo no necesito que la persona tenga RUT, ¿cierto? Entonces, pues yo allá perfectamente puedo tener personas naturales 31, personas naturales 13 que no tienen RUT. ¿Qué pasa? ¿Dónde no puedes tener personas naturales con tipo de documento 13? En el formato 1001. ¿Por qué? Porque es obligatoriedad que todos los terceros a los que tú les compres tengan RUT. Entonces, allá no puedes reportar un tipo de documento 13 porque se supone que no estás cumpliendo con la normatividad. Se supone que todas las personas a las que tú les compraste, que sean personas naturales, de hecho tú debes tener copia de ese RUT en la empresa. Entonces allá no te admitiría reportar un documento 13. Allá necesariamente tienes que reportarlos todos con 31. Me está diciendo que el 2.2 no te deja el prevalidador de consumidor final, pero las deberías reportar en cuantías menores realmente, porque la normatividad no te está dando la normatividad no te está dando otra directriz. Mira, me están preguntando, buenas noches, ¿cómo se debe reportar las ventas en formato 1007 de una estación de servicio que genera factura con el T0222 consumidor final para el año 2021? Bueno, el tema aquí es los dos. Lo debes reportar como una cuantía menor dado que no identificaste el tercero, ¿cierto? Lo debes reportar como una cuantía menor, pero aquí el tema es que el usuario que se crea con un consumidor final tiene +2 que el que te está pidiendo la norma de reportar como cuantía menor.
porque pues, obviamente no tendrías otra forma de reportarlo. Tú no identificaste el tercero para que puedas hacer, pues obviamente, el reporte por tercero. Entonces, necesariamente tendrías que hacerlo como una cuantía menor. Aclaro que pues, lo que se dice acá es una sugerencia, que el contribuyente pues, es quien debe validar y tiene la responsabilidad de la información que reporta, porque pues, a veces uno da algunas sugerencias, pero no implica que por parte nuestra asumamos ninguna responsabilidad. Entonces, mi sugerencia sería que lo reportes y que revises, porque si lo estás reportando con todos los dos, que son 12, ¿cierto? Con los que se crea el tercero consumidor final, pues no es el mismo, porque acá son 9 solamente en lo que te pide el reporte de información exógena, y eso puede ser lo que te está generando la inconsistencia en el prevalidador. Bueno. Esta presentación, sí, efectivamente al final de la charla o a mitad de la charla, me acuerdan por favor, yo les envío el link para que hagan la solicitud del material, les envío el link para que se unan a los grupos de WhatsApp, ¿cierto? Y les envío el link de la página de YouTube donde pueden consultar. Igual esta charla está quedando grabada y se sube, creo que Alexander les dijo que mañana, entonces mañana ya estará disponible en YouTube. Pero efectivamente sí, María Teresa, se te va a entregar el material que estamos revisando acá. Bueno, por acá tengo más preguntas. Y si en el formato 1001 se reportan los servicios respaldados con documento soporte, por ejemplo, contratista del campo que no tiene RUT. Bueno, mira, una cosa es que se realice el documento soporte, pero el documento soporte también tiene que cumplir con algunas especificaciones. De hecho, la norma no te está diciendo, ven, mira, no puedes hacer documento soporte a personas que no tengan RUT. No, de hecho, el documento soporte es para personas naturales no obligadas a facturar electrónicamente. Y en ningún momento la norma te está diciendo no tienen que tener RUT. Tú, todos los costos y gastos que te pretendas llevar como deducibles tienen que tener RUT. Ahora, hay algunas condiciones especiales de pronto para los agricultores, los que cultivan café y todo eso, que allá hay un porcentaje que es de costos y gastos que se pueden soportar sin RUT, pero esas son condiciones especiales que si quieres me escribes por el chat y lo revisamos, ¿vale? Pero en sí el documento soporte, el hecho de que les hagas documento soporte, lo que quiero que te quede claridad, no quiere decir que con el documento soportes o corrijas que el tercero no tenga RUT, el tercero debe tener RUT. Bueno, vamos a revisar. Por acá tenemos la resolución. Denme un segundo, por favor, que... Voy a abrir la resolución para que la vamos consultando. Bueno, por acá hay alguien que me está escribiendo que el formato 1007 no tiene cuantías menores. Entonces, quiero mostrarle, denme un segundo, quiero mostrarle la resolución. Acá tenemos la resolución, mira, esta es la resolución 98, acá nos dice que es el formato 1007 versión 9, y aquí te está diciendo que los ingresos obtenidos por operaciones donde no sea posible identificar el adquiriente de bienes y servicios por algún medio, se informarán acumulados en un solo registro con identificación 222, y aquí es donde yo le digo a la persona que me está preguntando, porque es que el consumidor final se crea con 12.2 y acá son 9.2. Cuantías menores y tipo documento 43 en el concepto que corresponda. Entonces, de pronto la personita que me estaba diciendo que el formato de ingresos
no tenía cuantías menores. Mira, si los tiene, valídalo aquí en la resolución 98. Vamos a continuar. Bueno, terminemos de revisar las preguntitas que tenía. Bueno, tengo muchas preguntas. Si una persona no tuvo ingresos de 500 millones ni tampoco de rentas de capital ni laborales, ¿no presentaría medios? No, si no cumple con los topes, obviamente no tendría que presentar información exógena. Vamos a ver qué más nos dicen por acá. Marisol, lo que me estás preguntando está en la norma. En la norma nos está diciendo dónde se debe llevar. Ahora lo validamos cuando revisemos el formato 1001, que no se me olvide. Y si no, porfa, tú sí tienes mi número, me escribes y lo revisamos, ¿vale? Si no, de pronto no alcanzamos a revisar. Sí, Lina, ese es el tema de que de pronto hay algunos... hay algunas actividades que todavía pues obviamente tienen informalidad, pero tengo entendido que para el tema de lo que son las entidades que precisamente se dedican a estas actividades como de agricultura, hay unas condiciones especiales. Si quieres lo revisamos, ¿vale? Yo lo reviso y te doy la respuesta. Si estás en alguno de los grupos, por favor me escribes para yo revisar cuál es tu número de teléfono. Únete a uno de los grupos y me escribes por allí para poder hacer pues de pronto un estudio un poco más avanzado y poderte dar una respuesta o una sugerencia correcta, como les hacía la aclaración hace un momento. Lo que nosotros podemos dar acá cuando preparamos estos temas es pues unas sugerencias, tratando de apoyarlos, porque también tenemos que tener en cuenta una cosa, es que de pronto cuando uno conoce el universo de todo lo que es una información, pues obviamente tiene más certeza de pronto de dar una recomendación a de pronto el pedacito de lo que uno alcanza a captar acá en la pregunta. Entonces, por eso es que es delicado de pronto las sugerencias que uno puede dar, y yo aclaro que pues obviamente son sugerencias que ustedes las pueden tomar y que pues obviamente les pueden servir para que puedan tomar sus decisiones. Bueno, me dice qué pena nuevamente con el tema del tipo. Así no sea una empresa, si una persona natural, desde que tenga RUT, sí, efectivamente, Nelson, si una persona natural tiene RUT, la debes reportar con tipo 31. El 13 solamente lo reportas para cédula, para personas naturales que no tengan RUT. Pero lo ideal, por lo menos, como les decía, en el formato 1007, pues pueden ir cédulas, porque pues obviamente yo para vender no estoy obligada a que una persona tenga RUT, pero para comprar sí estoy obligada a hacer la solicitud del RUT y a validar que esa persona tenga RUT. Entonces, pues efectivamente no va a ser posible que yo en el formato 1001 tenga reporte de personas naturales con tipo de documento 13. Bueno, acá me dice Laura que el prevalidador no le está permitiendo las cuantías menores. Bueno, esos prevalidadores acabaron de salir y como cosa rara, a veces esos prevalidadores tienen algunos defectos o algunos errores. O sea, nada raro que estén actualizando lo que yo les decía hace un momento, que vuelvan y actualicen la versión, y seguramente no se han dado cuenta que la resolución sí lo está permitiendo y que el prevalidador no lo está permitiendo. Lo más seguro es que le hagan un cambio de versión a esos prevalidadores, dado que la resolución está siendo muy clara, y de pronto te estaba respondiendo Laura desde el punto de vista de la resolución. De pronto tú ya desde la experiencia me estás diciendo, mira, ese prevalidador no me está dejando, y pues obviamente es un punto importantísimo a tener en cuenta, porque si el prevalidador no me deja, pues no voy a poder hacer el reporte.
pero pues obviamente será una situación a reportar a la DIAN o que de pronto la DIAN ya se dará cuenta y entrará a corregir la versión de estos prevalidadores si efectivamente no están dejando hacer el reporte. Pensé que de pronto la inconsistencia que se les estaba generando era por los dos, o sea, por el tipo de tercero, de cómo se crea el consumidor final y cómo se crea el de cuantías menores, pero tú efectivamente me dices no me dejas reportarlo de ninguna manera. Vale, Marisol, no me dejes olvidar, me escribes y lo revisamos, ¿vale? Si una persona no cumple con todos por ingresos y otros, pero realizó una sola retención en el 2021, presenta el formato correspondiente. Bueno, primero que todo, pues habría que saber si es una, o sea, si fue un agente de retención, efectivamente los agentes de retención tienen que reportar 5 formatos. Si quieren ahora más adelante los revisamos y los dejamos enumerados aquí en este material de trabajo para que les quede a ustedes de fácil acceso y de fácil consulta. Los grupos para unirse. Vengan, yo les coloco los grupos, el link de los grupos. Aquí les envío, ese es el link del grupo. Ese grupo, en esos grupos, lo que hacemos desde acá de Fácil Contabilidad es mandarles tips. Generalmente mandamos siempre norma internacional, entonces les mandamos tips de normas internacionales, les mandamos algunas noticias como que ya salió la resolución, como que ya salió esta información, entonces es como de pronto para tenerlos actualizados. Les mandamos, por ejemplo, los links del material de estas charlas, les enviamos la comunicación de que va a haber un evento. Hace 2 semanas no habíamos tenido eventos, desde el de renta a personas jurídicas, ¿no? Porque estuvimos en el evento de renta a personas jurídicas y de ahí pues obviamente ya saltamos a este que es el de información exógena, pues tan importante por este momento. Entonces, a quienes son nuevos o a quienes están entrando por primera vez y nos ven, entonces, pues bueno, les contamos que venimos haciendo este trabajo ya hace un año. Tenemos bastante material, como les decía Alexander al inicio, en la página de Fácil Contabilidad, en YouTube Fácil Contabilidad, pueden ir a revisar, de pronto allá está colgado todos los materiales de todos los eventos que hemos tenido, en los temas de normas internacionales, en los temas tributarios, de renta a personas naturales, renta a personas jurídicas, cierre fiscal, información exógena, todo lo que tiene que ver pues con el tema de impuesto diferido. Bueno, entonces los invitamos a que pues vayan y consulten esas capacitaciones. Este material está colgado de tipo gratuito, entonces a que vayan y de pronto aprendan con nosotros, y también pues obviamente los invitamos a ser parte de la comunidad, a ser parte de participar en estos eventos. Entonces, bueno, cordialmente invitados. Les voy a colocar también el link de la página de YouTube. Les voy a colocar el link de la página de YouTube. Y les voy a colocar otro link. ¿Me acuerdan al final de volverles a repetir estos links, por favor? Dado que Alexander no me pudo seguir acompañando porque tenía ya unos compromisos. Este otro link es para solicitar este material del que me estaban preguntando ahora, la presentación y este Excel que estamos revisando. Este Excel está bastante completo, el que vamos a seguir revisando. Entonces, en este link, en este último link que les acabo de enviar, es el link para hacer la solicitud del material y para que se les envíe, o se unen a alguno de los grupos, y en los grupos pues obviamente van a tener el acceso a este material. Bueno, continuemos. Bueno, por acá tenemos ya como tal, tener otras preguntitas por aquí. Espérenme que antes de continuar vamos a evacuar las preguntas. Bueno, ¿dónde quedé? Porque son muchas.
Bueno, creo que queda aquí. Esta ya la contesté. El prevalidador cuando es persona natural pide nombre y apellido y si lo coloca como NIC le pide es razón social, rechaza el nombre. Bueno, Ignacio, no sé de pronto en dónde estás ubicado para yo poderte orientar. Si me especificas un poquito más la pregunta y la puedo entender, pues te puedo ayudar, ¿vale? Bueno, por acá nos dice Claudia que, no, a ver, desde el punto de vista de la norma tributaria, ¿cierto? Desde el punto de vista de la norma tributaria, yo no puedo comprar, ¿sí? Yo no le puedo comprar a nadie que no tenga RUT. Todas las personas a las que yo les hago compras, vamos a escribirlo por acá, deben tener RUT. Por lo tanto, el tipo de documento es 31. Para lo que es el tema del formato 1001, entonces yo no debería tener a nadie que no sea con tipo de documento 31. ¿Por qué? Porque la norma no me permite, la norma me está diciendo, todos los no responsables deben tener RUT. Es más, usted en su empresa, si le compró a una persona no responsable, a una persona natural, le debe solicitar una copia del RUT. Entonces, es clara la norma en que efectivamente necesitamos el RUT para poder realizarle una compra, Ahora, yo puedo realizar compras sin RUT, pero ¿qué me implica eso? Que el costo o gasto es no deducible. Si yo quiero que el costo o gasto sea deducible, pues necesariamente ese tercero va a tener que tener RUT. Ahora, si yo cumplí con la norma y efectivamente todas mis compras deducibles, las que me estoy llevando deducibles, las hice de acuerdo pues a la normatividad, todos mis terceros deberían tener tipo de documento 31. Y si todos mis terceros tienen tipo de documento 31, no tengo por qué reportar en el formato 1001 tipos de documento 13, porque si tengo tipos de documento 13, serían costos y gastos no deducibles. Bueno, espero que esta partecita le haya quedado claro al colega que me está preguntando. ¿Listo? Bueno. Si una persona natural tiene ingresos de 230 millones en ventas y fabricación de lavaderos, está obligado a presentación exógena, ya que en el RUT, cuando pasó a régimen común, le pusieron responsabilidad exógena. Si ya tiene la responsabilidad, pues efectivamente tiene que hacer el reporte. Ahora, hay un tema de cumplimientos, y el cumplimiento es que si él tiene 230 millones, la norma te está diciendo, mira, 500 para el año 2020-2021, ¿sí? O en rentas de capital y no laborales, yo asumo que estas son unas rentas no laborales, 230 millones. Entonces allí por el lado de las rentas no laborales, pues ya ese tercero cumplió. Ahora, si tiene la responsabilidad, pues con mayor razón debería pues hacer la presentación de la información exógena. Bueno, me dicen cómo manejo las compras a abastos, allá no dan RUT y es bastante dinero. Pues estos son temas bastante complejos, ¿no? Estos son temas bastante complejos porque pues realmente como está establecida la norma, o sea, salvo el evento que les dije con el tema de lo que son los agricultores, que sé que sí hay un porcentaje que les aceptan sin RUT, pues las demás actividades necesariamente se tienen que tener RUT. Entonces, pues ahí sí se pretende que estos costos o gastos sean no deducibles, pues necesariamente vas a tener que buscar la forma de legalizarlos con RUT porque no habría otra manera.
que si el formato te va a dejar reportar a las personas naturales con tipo 31, claro, siempre lo ha dejado. De hecho, lo que no te debería dejar es reportarlo con 13. Sin embargo, realmente el formato, si tú le pones 31 o le colocas 13, él te va a dejar hacer el reporte. Lo que pasa es que cuando uno va a hacer la consulta, si tú subes el formato 1001 y después vas y lo consultas, todas las personas a las que le pusiste 13 te van a generar error. Y un error, pues obviamente en uno de los formatos, lo que te va a decir es que la persona no tiene root. Entonces, que el tipo de documento debe ser root. Entonces, si efectivamente se te genera un error y ya te pasaste el tiempo, pues eso es una corrección y las correcciones son sancionables. Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente, pues obviamente cometiste un error. Entonces, todos los tipos en el formato 1001 tienes que reportarlos con 31. Si una persona que realiza la actividad que no es grabada con IVA, por ejemplo, pasa una cuenta por transporte de desechos, ¿también se debe pedir RUT? Sí, efectivamente. Miren, todos los costos y gastos deben estar soportados. Primero, ahora con documento soporte y segundo, el tercero debe tener RUT. O sea, nosotros no tenemos por qué tener en este momento en nuestras contabilidades costos o gastos que no tengan RUT, salvo que los vayamos a tomar como no deducibles. Pero si los vamos a tomar como deducibles o pretendemos llevarlos a nuestra declaración de renta como deducibles, deben tener RUT. Eso pues es el principio básico. ¿Qué formatos? Ya los revisamos. Yamil, ya revisamos los formatos para los agentes de retención. ¿Qué formatos deben presentar? Un venezolano empleado y no tiene RUT, ¿qué sucede? ¿Es deducible? Bueno, con el tema de los empleados como tal, es que los empleados no tienen que tener RUT, ¿no? O sea, esos son pues como los únicos costos y gastos que todavía en este momento no exigen RUT, que es el tema de lo que es la nómina y todo lo que es la carga laboral. Entonces, pues si el venezolano está empleado como empleado, pues obviamente cumpliendo con tener el permiso y bueno, todo lo que se le solicite para que efectivamente se pueda contratar, pues no necesita que tenga RUT, dado que es un costo o gasto de nómina, ¿no? Entonces a él no, yo necesito RUT para las personas a las que yo les estoy haciendo contabilización de cuentas de cobro con documento soporte. A esas es a las que les debo solicitar RUT. Bueno, voy a contestar esta última pregunta y vamos a avanzar un poquito con lo que es la presentación. Si una persona tuvo ingresos por rentas no laborales de 150 millones en ingresos, pero no superó los 500 millones, debe presentar información exógena. Es que me confunde esa parte. Vamos a revisar nuevamente lo que nos dice la norma. Déjame un segundo, voy a dejar de compartir. Y vamos a poner por acá la resolución y nos vamos a ir al artículo 1. Bueno, por acá tenemos. Y por acá nos dice en el numeral D, las personas naturales y sus asimiladas que durante el año gravable 2020 y en el año 2021 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos y la suma de sus ingresos brutos obtenidos por rentas de capital y no laborales durante el año gravable 2021 superen los 100 millones de pesos. O sea, son las dos condiciones, como lo vemos aquí, son las dos condiciones porque acá está ahí, nos dice y, las dos condiciones. Porque si nos dijera o, entonces sería el uno o sería el otro, pero nos está diciendo y. O sea que yo tengo que cumplir con que en el año gravable 2020 o 2021 haya tenido 500 millones de pesos de ingresos, ¿cierto? 500 millones de pesos de ingresos brutos y que además de esos 500 millones, pues por rentas de capital o por rentas no laborales, cualquiera de las dos, ahí sí, haya superado los 100 millones de pesos. Entonces, si efectivamente cumplió con esta parte, pues no está cumpliendo con la de los 500 millones. Entonces, pues ahí sería un no obligado.
tienes que revisar porque de pronto si esa persona fue agente de retención, esas son otras condiciones, ¿vale? Listo. Las personas naturales del régimen simple de tributación sí están obligadas si sus ingresos superan también los topes. Vamos a seguir con el tema de los formatos. Bueno, vamos a dejar hasta ahí las preguntitas por ahora y vamos a avanzar un poquito con el tema de los formatos. Entonces, por acá tenemos el formato 1001. Bueno, primero que todo, confírmenme si se está viendo bien o si está muy pequeñito. Les pongo un poquito más grande para que puedan alcanzar a leer. Confírmenme, porfa, un 1, un 2 allí, algo, un está bien. No me dejen sola. Gracias, Carmen. Carmen siempre se conecta a mis capacitaciones. Bueno, mil gracias. Mientras yo tomo un poquito de agua. Bueno, cuéntenme de dónde se están conectando, que me gusta saber de dónde me acompañan. Entonces, cuéntenme de dónde me acompañan y ahora lo revisamos. Mientras tanto, yo sigo acá, pero cuéntenme todos de dónde me están acompañando el día de hoy. Bueno, tenemos por acá el formato 1001 de pagos, abonos en cuenta y retenciones practicadas. En este formato, ¿qué vamos a reportar? Bueno, acá hay como unas generalidades que les puse en cada uno de los formatos. Entonces, bueno, por acá tenemos que el valor mínimo a reportar por cada beneficiario de un pago o abono en cuenta son 100,000 pesos. Y la norma me dice, no obstante, si usted quiere, repórtelos todos. Cumpla con las condiciones y los reporta todos, así la cuantía sea menor. Pero si no, como mínimo, repórtenme todos los que tuvieron 100,000 pesos y los demás, agrúpelos en cuantía menor. Bueno, ¿qué más tenemos? Entonces, que este tope mínimo, acá para poder hacer el reporte de información, pongamos eso de otro color, a ver, para que se vea allí, no, rojo. Son 100,000. ¿Qué más tenemos? Unas condiciones especiales, una por aquí, me falta una de para los agentes de retención, porque me dicen, mire, acá me están diciendo que son 100,000 pesos, pero acá me está diciendo, si usted es agente de retención, no tenga en cuenta los 100,000. Si usted es agente de retención, reporte todo sin cuantía mínima. Entonces, por acá podemos colocarle como una anotación para que ustedes les pueda servir este material de trabajo, que si son agentes de retención, entonces sin cuantía mínima. Para este formato 1001, ¿no? Aclaro. Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación deberán informar el valor de los pagos o abonos en cuenta, diligenciándolos en la columna de pagos o abonos en cuenta. Ellos, como realmente no, dentro de su declaración simplificada, están haciendo el pago de su impuesto a través de una tarifa sobre el ingreso, sus costos y gastos son no deducibles. Entonces acá lo que nos está diciendo es que se deben reportar en la columna de pagos o abonos en cuenta no deducibles. Entonces acá les dejo también. Y por acá nos dice que los pagos o abonos en cuenta que se reportan en los conceptos de honorarios, comisiones o servicios deben corresponder a aquellos que se realicen a personas jurídicas o naturales, sin incluir los asociados a rentas de trabajo y de pensiones. ¿Por qué hace esta claridad la norma? Porque hay unos terceros, personas naturales, ¿cierto? Que yo estoy acogiendo a la categoría de empleados para efectos de retenciones en la fuente. Yo los acojo, los puedo acoger a la categoría de empleados o ellos me solicitan que los acoja a la categoría de empleados. Y estos terceros a quienes yo les debía haber pagado cualquiera de estos conceptos, ya sea honorarios, servicios,
comisiones, yo les practiqué una retención en la fuente de rentas laborales, o por el contrario, no se los practiqué porque la base no me dio, pero yo a estos los debo reportar en el formato 2276. Entonces, por eso acá me está haciendo la claridad y me está diciendo, mira, reportas acá en el formato 1001 los que no hayas acogido a rentas laborales. Entonces, esa es una claridad y que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de ir a conciliar estas cuentas. Hay una recomendación que de pronto les puede servir, yo la utilizo y me funciona en las empresas que yo asesoro, y es que, por ejemplo, para lo que son las cuentas 5110, las cuentas en las que contabilizo más que todo honorarios, o las que en las 5135 también, las de servicios, o si tienen alguna de comisiones, también es válido. Ustedes van y abren una cuentica, un auxiliar, ¿cierto? Que se llame honorarios, rentas laborales. Por ejemplo, honorarios jurídicos, rentas laborales. Entonces, uno va contabilizando por allí, lo que está acogiendo a categoría de empleados. De manera que después no vas a tener que ir y despulgar una sola cuenta, la 511005 de honorarios, con todos los terceros que hayan allí, sino que tú ya tienes separado en la contabilidad las cuentas que van al formato 1001 y las que van al formato 2276. Entonces, incluso para la parametrización es súper fácil, porque si tú ya tienes separadito las cuentas de honorarios, cuando tú vas a hacer la parametrización en cualquiera de los software contables, entonces tú ya vas y le dices que lo que está en esta cuenta va al formato 2276. Entonces, bueno, esos son tips del hacer contable que les puedo compartir y que les pueden servir. Yo lo realizo de esta manera y créanme que desde que lo estoy haciendo así, a mí me funciona súper bien. Primero porque antes yo tenía todo en una sola cuenta y tenía que ponerme a revisar y a conciliar. Entonces, ¿qué iba al formato? ¿Qué fue lo que mandé al formato 1001? ¿Qué fue lo que mandé al formato 2276? Ahora no, incluso no podía parametrizar, porque si yo parametrizaba toda la cuenta, entonces me bajaba en los dos, me bajaba en el formato 1001 y me bajaba en el formato 2276 cuando yo parametrizaba directamente desde el software. Ahora no tengo ese problema porque yo tengo separados los que son de rentas laborales, y lo que hago es simplemente parametrizar al 1001 las otras cuentas y al 2276 estas cuenticas que ya están marcadas. Entonces, bueno, esa es una recomendación que les puede ser de utilidad. Bueno, por acá tenemos los conceptos, y en cuanto a los conceptos, bueno, viáticos, gastos de representación, honorarios. Bueno, esto es lo normal de que en lo que nos encontramos cada año en esta resolución, lo que venimos reportando año por año. Novedades, por ejemplo, lo que les acabo de contar, que esto es algo que de pronto lo venimos haciendo y que de pronto hasta hace algunos años no teníamos como toda la claridad. El año pasado dieron claridad y dijeron, venga, mire, los que usted acogió a la categoría de empleados, repórtelos allá en el formato 2276, ¿cierto? Y los demás los reportar en el formato 1001. Entonces, en cuanto a esto, pues acá está concepto a concepto, cada uno de los... Aquí les queda, y esto está actualizado con la última, con la resolución 98, entonces pues aquí ya les queda concepto a concepto para que ustedes vayan y lo consulten directamente en el Excel de una forma mucho más fácil. Este material pues les va a quedar a ustedes. Y bueno, de novedades de pronto acá novedades en la resolución, hicieron algunas modificaciones en la resolución 47, ya las vamos a revisar, son 3 modificaciones de pronto algunos conceptos que se adicionaron acá en el formato, de algunos conceptos que se adicionaron, pero se adicionaron más que todo fue para el formato 1011. En este pues no habrían más novedades, salvo que, bueno, acá hay un tema del que les quiero hablar, que es el IVA mayor valor del costo. Lo había dejado acá como un recordatorio, vamos a ponerlo por acá abajo, antes de decirles, bueno, ¿con qué debo conciliar esta información? Todo lo que yo consigno en el formato 10,
01. Como les decía, acá no deben haber documentos 13, todos deben ser 31. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo a todos los terceros les debía haber solicitado el root o debía haber verificado que tengan root. Es más, como está establecida la norma dice que yo debo tener una copia de ese root. ¿Con qué concilio el formato 1001? Pues concilio el formato 1001 con esta sección del formato 110 del formulario 110 de la declaración de renta, en lo que tiene que ver con costos, gastos de administración, gastos de venta, gastos financieros y otros costos y deducciones. Esto es al final lo que yo tengo que detallar en mi reporte de información exógena, ¿cierto? Lo que efectivamente me lleve deducible a mi declaración de renta, es decir, que al menos la parte del formato donde dice costos y gastos deducibles, a mí me tendría que cuadrar con lo que yo estoy reportando en esta sección de mi declaración de renta. Yo concilio generalmente, o sea, de mi hacer contable, yo concilio esta parte y la concilio con el PIG. Entonces, yo arranco siempre diciendo cuáles son los gastos del PIG y arranco diciendo cuáles son las partidas no reportadas, porque generalmente pues no reportamos ni las depreciaciones, ni las provisiones de seguridad social, ni las provisiones de prestaciones sociales. ¿Por qué no? Porque en estas secciones reportamos es lo pagado, que pues debería ser igual a lo que contabilizamos. Sin embargo, pues a veces por los redondeos es una cosa diferente, entonces yo lo que hago es que las resto y las tengo en cuenta con el pagado. Y después de eso, entonces, le quito a este PIG todas las partidas que fueron reportadas en el formato 2276 y esto me debería cuadrar con lo que estoy reportando en el formato, que al final es todo lo que me lleve como deducible. Estas dos deberían cuadrarme acá, ¿cierto? Entonces, es importantísimo, importantísimo que estas conciliaciones se realicen. No es solamente de pronto ir y parametrizar un software y lo que me bajó. Es importante que se realice la debida conciliación de cada uno de los formatos a fin de que, pues a fin de asegurar que la información que estamos transmitiendo, pues sea una información que no nos va a generar dolores de cabeza después. Bueno. ¿Qué más les recomiendo conciliar? Importantísimo conciliar concepto a concepto las retenciones en la fuente. Entonces, generalmente yo hago un papel de trabajo como este que está aquí. Este es un ejemplo que les coloqué. Entonces, yo voy diligenciando, voy vaciando los formatos, los formularios 350 de retención en la fuente. Yo lo que hago es vaciarlos acá mes a mes. Entonces, todos los conceptos con su base, con su retención, con su base, con su retención. La autorrenta, al final el total de la declaración. Y aquí yo ya tengo la información para poder hacer mi conciliación de retenciones en la fuente concepto a concepto. Entonces, por ejemplo, acá, si voy a conciliar mi concepto de arrendamientos, pues entonces yo como mínimo voy a tener que tener reportados allí 15.917.000 de gasto y a esos 15 millones pues les voy a asociar 561 de retenciones en la fuente. Entonces como mínimo yo voy y concilio que estos dos factores pues me cuadren. Entonces igual acá en compras. Como mínimo yo tengo que tener, ahora supongamos que yo tuve dentro de cada uno de estos conceptos pues unos arrendamientos a los que no les apliqué retención en la fuente, unas compras a las que no les apliqué retención en la fuente, pero como mínimo esa retención me tiene que cuadrar. Así la base no me cuadre, porque ahora, si yo todas mis compras las tuve sometidas a retención en la fuente, esto debería ser igual. Pero como pues hay algunas compras que hacemos que efectivamente no dan base para retención en la fuente, pues obviamente este tiene que ser mayor, ¿sí? Este será mayor, en ningún caso menor, porque no va a ser menor de la base que pagamos, siempre será mayor que esto que tenemos acá en nuestro formático de conciliación, y las retenciones en la fuente obviamente van a tener que quedar cuadradas. Bueno, por aquí ya tenemos un micrófono abierto, los voy a silenciar a todos otra vez. Bueno, clara esta parte, igual acá cuando tengo
la autorrenta, pues yo generalmente este ingreso que tengo aquí, este ingreso que se tiene aquí en la autorrenta, pues este siempre queda conciliado ¿con qué? Queda conciliado con el formulario de las declaraciones de IVA, tiene que cuadrar con el ingreso de la declaración de renta, entonces esta también, o sea, obviamente esto es un papel de trabajo bastante útil. Generalmente lo realizo para el cierre contable, cuando yo estoy haciendo mi cierre contable y fiscal, yo elaboro este papel de trabajo y este papel de trabajo me sirve para conciliar la última declaración del año. En la última declaración del año yo voy y confirmo, concilio esto contra libros. Esto debería estar cuadrado contra libros, ¿sí? Entonces, si efectivamente yo realicé, como les decía, que yo tenga una información buena para poder elaborar mi reporte de información exógena, también va amarrado a todo y va amarrado a que yo debía haber hecho un cierre contable pues con unas buenas prácticas, ¿cierto? Entonces, si yo hice mis conciliaciones, por ejemplo, como les estoy contando, este es un papel de trabajo del cierre contable, el que yo utilizo para el cierre contable, y yo lo que hago es que voy y confirmo contra tercero y contra libro que efectivamente mis declaraciones tributarias hayan quedado cuadradas. Entonces, yo ya hice esto, entonces cuando yo voy a sacar información exógena, yo ya sé que estoy cuadrada. Yo ya sé que estoy cuadrada y no me doy cuenta allí pues de sorpresas que debía haberme dado cuenta al menos al presentar esa última declaración donde pues todavía tenía oportunidad de haber incluido de pronto lo que dejé de incluir. Entonces, estas retenciones en la fuente se van conciliando concepto a concepto, que es como lo mínimo las retenciones que yo tengo que tener, y pues el total de las retenciones con las que me debe cuadrar el formulario, el formato 1001, perdón. Igual con las retenciones de IVA, bueno, esta es la conciliación que se debe hacer en este formato 1001. Voy a revisar por acá a ver de dónde es que me están acompañando y me tienen muchas preguntas por aquí. Me están interactuando, hay mucha gente conectada y escribieron muy poquitos de dónde están conectados. Vamos a ver. Bueno, por acá tengo a María Antonia desde Bogotá, a Emi Montaño desde Cota, a Carmen desde Bogotá, a Luz Daria desde Bogotá, a Janet desde Medellín, a Liliana desde Bogotá, Elizabeth desde Bogotá, Nelson Giraldo desde Medellín, Gilma desde Medellín, Janet me dijo bien, Lida Lucía desde Cali, Beatriz desde Medellín, desde Bucaramanga, Yamil desde Bucaramanga. Bueno, Yamil me dice que es la primera vez que participa. Yamil, cordialmente invitado a que te unas a nuestros grupos para que, pues obviamente, obtengas la información de cuándo te debes conectar a estos eventos, cuándo los hacemos. Piura, Perú. Jorge siempre nos acompaña, en los últimos eventos nos ha acompañado. Desde Gorgona, Boyacá, Manizales, bueno, Lina C. desde Manizales, Janet desde Bogotá, Marlene Arango desde Cali, Kelly desde Bogotá, Luz Estela desde Pereira, Luz Cedit desde Cali, Ruth desde Medellín, Gloria desde Pereira, alguien nos acompaña desde Lady Vera, por ahora desde Argentina, Buenos Aires, trabajando en línea. Bueno, Lady, muchas gracias por acompañarnos. Bueno. M. Montaño me dice que de dónde dejo el material en Excel, te lo vamos a enviar. Entonces, únete al grupo o dale clic al link que les acabé de compartir para que soliciten el material. Allá les vamos a enviar el material y les vamos a enviar el link de la grabación y les vamos a enviar las diapositivas que son corticas, pero igual también se las vamos a compartir. Vamos a ver esa pregunta. Una pregunta general. ¿Uno debería saberse de memoria el número de cada formato y su nombre? Porque yo he presentado muchas veces la exógena
y no lo sé de memoria. Una prueba para un empleo me lo preguntaron. Pues no necesariamente, ¿sí? O sea, la verdad yo pienso que eso es más es el conocimiento que saberse las cosas de memoria, porque pues igual para eso está la resolución, está internet, están los materiales. Sin embargo, pues hay algunos formatos que son comunes y bueno, ya de pronto uno de la experiencia, si tú me preguntas a mí, yo me lo sé, pero es como la experiencia, es como tanto tiempo, la repetición de la repetidera, que de pronto pues uno ya se los aprendió, pero yo no lo veo pues como tan necesario, pues como que de pronto yo no contrato a una persona porque no se sabe como tal el nombre de cada formato. O sea, para mí sería importante con que al menos pues tengas un conocimiento básico y analizar de pronto un conocimiento básico. Bueno, gracias por esa pregunta. Un break, un momentico allí. Gilman, no me digas doctora. Dime colega si quieres, dime Miriam, pero no me digas doctora, que eso suena como a una cosa que yo no soy. Una persona natural no es empleado de la empresa, se le pagan comisiones por venta y se le practicó retención del 10%. Se reporta en el formato 1001. Sí, efectivamente lo reportas en el 1001 porque no lo acogiste a rentas laborales, les hiciste retención en la fuente a tarifas tradicionales, entonces ese lo reportarías en el formato 1001, Gilma. Bueno, una pregunta corchadora por aquí. ¿Qué formatos se reportan en el formato, qué viáticos se reportan en el formato 1001? Con el tema de los viáticos y ahora en el tema de lo que es la nómina electrónica, pues hay bastante confusión y hay bastantes cosas que de hecho todos tenemos que ir a estudiar aún. Pero, ¿qué entiendo yo? Te voy a dar, a ver si con esto te puedo dar una luz. Hay algunos viáticos. Yo le giro el viático al empleado y el empleado me trae facturas. Me trae la factura del hotel, me trae la factura del transporte, me trae la factura del restaurante. Si efectivamente él me trajo todos esos soportes y esos soportes obviamente están con factura electrónica y cumplen con los requisitos, yo voy a incluir esos viáticos a nombre de unos terceros, ¿cierto? Los terceros que efectivamente me emitieron los documentos. Esos viáticos yo los soporto en el formato 1001. ¿Cuáles viáticos irían en el formato 2276? Pues seguramente los viáticos que no se legalizaron en cabeza de terceros, sino que se legalizaron en cabeza del empleado. Entonces, bueno, ahí está una luz que te puedo dar, Robinson, con esa pregunta que me estás haciendo. Andy nos acompaña desde Chía, Jenny nos acompaña desde Bogotá, Marjorie desde Cali, Alison Dayana desde Cali. Bueno, por acá está toda mi gente de Cali. Viviana nos acompaña desde Cali, Marlene desde Cali. Luis Orlando desde Dos Quebradas. Angélica desde Bogotá, Jamie desde Bogotá, Carmen desde Medellín. Bueno. Me preguntan cómo te unes a los grupos. Ya les vuelvo a mandar los enlaces. Denme un segundito. Termino de leer aquí y les vuelvo a mandar los enlaces, ¿vale? Ah, bueno. Ya Montaño se unió a los links. Ya te vuelvo a compartir, Luz Estela. Marisol nos saluda desde el Chocó. Un saludito. Bueno, ya te los envío otra vez para que se vuelvan a unir a los links. Dilsa nos acompaña desde Pasto. Bueno, por acá me dicen que excelente enseñanza. Bueno, me alegra mucho que les haya gustado. De pronto hoy no vamos a terminar, pero si no terminamos hoy, cordialmente invitados el próximo viernes. Si quieren volvemos, nos conectamos y terminamos de revisar todos los formatos, ¿les parece? Generalmente, pues estas charlas me las programan para 1 hora, máximo 1 hora y media. Entonces, vamos a revisar 1 o 2 formatos más y nos conectamos el próximo viernes, ¿les parece? Terminamos de revisar todo el material. Bueno,
El sistema resuelve las preguntas, como les decía, lo que me es posible y está dentro de mi alcance, pues acá lo vamos a resolver. Hay algunas cosas, como les decía, que son más complejas, que de pronto, pues obviamente, si me escriben al final las preguntitas que de pronto no pudimos resolver, bueno, creo que fue la de Marisol, que Marisol tiene mi número de teléfono, Marisol me la va a escribir, y hubo otra persona que me hizo una preguntita, me la escribe, me la vuelve a escribir al final, yo la copio y para poder analizarla y que el próximo viernes podamos revisar la respuesta, ¿vale? Bueno, por acá me dicen una pregunta, si al momento de presentar IVA me tomé menor valor en rete IVA porque no tenía los certificados, ¿cómo hago cuando reporto el IVA que me desconté o el que me hayan certificado porque es mayor? Bueno, en ese caso entiendo que te tomaste un menor valor porque no tenía los certificados, pero que después sí te lo certificaron. Pues al final, mira, la DIAN no te va a sancionar ni te va a decir que, o sea, si fuera al contrario sí tendrías un problema porque no te puedes tomar más de lo que te certifican, pero tú te tomaste menos. ¿Cómo enviarías el reporte? El reporte efectivamente lo enviarías con el valor total de lo que te certificaron, indiferente que en las declaraciones no te vayas a tomar. ¿Listo? Bueno, ya les vuelvo a copiar el link otra vez. Bueno, me dice Carmen Delia, la base de la autorrenta según el acuerdo 22 es la misma para el cálculo de la renta general. La conciliación no me va a dar cuando concilie las ventas porque el cálculo no se calculó de un peso. Debo corregir. Bueno, el tema aquí es que generalmente o de pronto el procedimiento como yo lo conozco es que son base todos los ingresos que son grabados, ¿no? O sea, acá no hay topes. Yo hago la autorrenta y la autorrenta yo la calculo sobre el total de mis ingresos. Ahora, lo único que yo puedo descontar a veces es cuando son ingresos no constitutivos o cuando son ingresos, un reintegro de una incapacidad, que de pronto es lo único que da lugar a uno restarle a la autorrenta, a la base de la autorrenta. Entonces, pues obviamente ahí el tema es que de lo que conozco es que pues obviamente las personas que tenían diferencia entre los ingresos de la autorrenta y los ingresos de la renta y del IVA en el año 2020, la DIAN mandó comunicados para que efectivamente hicieran la corrección de la autorrenta. Entonces, si quieres lo puedo revisar un poquito más a fondo, Carmen Delia, porque pues, es interesante el tema de lo que me estás diciendo. Y por favor, regálame el año de ese acuerdo 22 que me estás diciendo, porque me gustaría revisar. Bueno, por acá hay alguien que nos acompaña desde Florida Blanca, Santander. Por acá está Flor Alba desde Cali también. Bueno, voy a volver a copiarles los links que me los habían estado pidiendo. Les voy a copiar los links nuevamente. Ok. Listo. Ahí están todos los links, el link para unirse a los grupos, el link para participar, para solicitar el material del evento y el link que los lleva a las capacitaciones que ya están en YouTube. ¿Listo? Bueno, continuemos. Bueno, les estoy debiendo el tema del manejo del IVA mayor valor del costo. Ya les explico algo. Esto es para los que estén en el sector, por ejemplo, en empresas del sector de la salud.
Estas empresas que están en el sector de la salud, o hay algunas otras que también tienen pues como la misma connotación, ¿cierto? Los bienes o los servicios que comercializan son excluidos. Como son excluidos, todo el IVA de las compras se convierte en mayor valor del costo o gasto. ¿Listo? Entonces, como todo este IVA se convierte en mayor valor del costo o gasto, nosotros lo tenemos que, hay dos caminos para poder hacer el correcto registro. Y esto se tiene que hacer registro a registro, porque si usted espera a tener que hacer el reporte de información exógena para ponerse a separar eso, pues obviamente no vas a poder. Entonces, supongamos que yo tengo una compra, no sé, cualquier compra. Algo que es un costo. Por acá tengo el IVA de esa compra. ¿Ya? Listo. Entonces, ay, excúsenme. Ya. Listo. Entonces, generalmente si esto es un costo, supongamos que yo lo voy a contabilizar en una cuenta 6 que se llame costo de ventas. Pero hay algunas personas que hacen esto, que contabilizan los 190 completos en una cuenta que se llama costo de venta. Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque cuando vayan a hacer el reporte de información exógena, pues obviamente van a llevar como un costo gasto deducible algo que tienen que reportar aparte, porque miren acá el formato como tal acá nos está pidiendo dentro de la información que nos pide el formato. Vamos a revisarla, miren. Acá nos dice pago o abono en cuenta deducible, pago o abono en cuenta no deducible, IVA mayor valor del costo o gasto deducible, IVA mayor valor del costo o gasto no deducible. Entonces, ¿qué pasa si yo realicé el reporte, realicé la contabilización por todo el 1.190.000? Voy a colocar aquí en esta casilla 1.190.000. Y realmente esto es una información incorrecta, porque lo que yo tengo que hacer es reportar aquí 1.000.000 de pesos. Y por acá, el mayor valor del costo o gasto deducible, los 190. Entonces, si yo no realizo correctamente la contabilización, entonces me va a pasar esto. Entonces, para poder corregir esto y no tener que llegar a tener que elaborar el reporte de información exógena y ponerme a ver cómo voy a separar esto, entonces yo registro a registro lo que hago es que digo 61 costo de ventas, ¿sí? Por acá contabilizo el 1.000.000 de pesos, digo 61 IVA mayor valor del costo, ¿sí? Contabilizo por acá los 190. Excúsenme que esto se me movió. Acá. Listo. Entonces, este es el correcto registro. ¿Por qué? Porque después, ¿qué voy a hacer yo? Voy a coger todo lo que está acumulado en esta cuentica y todo eso que está acumulado en esta cuentica, pues lo voy a llevar a IVA mayor valor del costo gasto deducible o no deducible, como quiera que lo haya manejado en mi declaración de renta, pero lo tengo separado. Entonces, esto se hace tanto para los costos como para los gastos. Entonces, yo en los gastos puedo tener, por ejemplo, un gasto de papelería. ¿Cierto? Y por acá, en la 51, 15, 70, pues no sé, lo que ustedes quieran crearle ahí los auxiliares, yo generalmente digo IVA mayor valor
de compras y creo otro que se llama IVA mayor valor de compra servicios. Y lo que hago es que cuando voy a registrar efectivamente un gasto, pues entonces lo que yo hago es que yo lo registro igualito. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo voy a hacer mi reporte de información exógena, estas cuenticas, todas estas cuenticas de IVA, yo las parametrizo al campo mayor valor del costo, mayor valor del IVA deducible o no deducible, como quiera que lo haya manejado, pero yo ya tengo parametrizada en mi contabilidad la información para que me baje a los campos específicos y yo poder parametrizar desde el software y no de pronto tener que tener esto acá y cuando voy a hacer el reporte de información exógena, hacerlo de forma incorrecta, como les acabo de mostrar, reportar todo esto en el campo deducible, o ponerme en el trabajo de revisar los soportes de contabilidad de todo el año y ponerme a separar eso. Entonces, bueno, este pedazo pues es bastante importante de pronto para quienes tengan la particularidad de manejar contabilidades de servicios excluidos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí les doy este tip que les puede servir, que les puede ser de bastante ayuda. ¿Vale? Vamos a ver aquí, por acá tenemos muchas preguntas. Bueno. ¿Cómo reportaría una empresa contratista? Se le da un anticipo del 50% el año 2020, se reportó en el 10/01 y para el año 2021 se le paga el restante, pero emitió una factura por el 100%. ¿Cómo se reportó? Solo por el pago del 50%. Pues bueno, mi recomendación es que sí, que lo hagas por el 50%. Ahora, lo que pasa es que si ese anticipo del 50% que diste en el 2020, pues no lo debiste haber reportado si no tenía factura. Ahora, por devengo contable, si efectivamente ese 50%, el grado de avance de la prestación del servicio ya estaba en el 50%, tú sí lo podías reconocer así no tuvieras factura pues por el principio de devengo contable, ¿no? Y pues obviamente el tema ahí es que le hayas efectivamente efectuado las respectivas retenciones en la fuente para que no tengas pues como riesgos con tu información del 2020. Indiferente que de pronto la factura se esté haciendo por el 100%, ahí pues obviamente en caso de un requerimiento lo que tendrías que hacer es eso, pues obviamente es apegarte a la norma del devengo contable para que en el 2021 solamente realices el reporte del otro 50% y decir que en el 2020 pues realizaste te tomaste los costos y deducciones apegada a la norma del devengo contable. Entonces, pues esa sería mi recomendación. Analízalo de pronto más a fondo para que puedas tomar una decisión correcta. Bueno, es que el tema aquí es el anticipo. Tú me dices que tienes confusión, pero por ejemplo, para mí un anticipo, si efectivamente todavía no me han prestado el servicio y si yo no puedo alegar que efectivamente pues el servicio, la obra, el bien o bueno, de la manera que sea, tenía un grado de avance para yo poder contabilizar ese 50%, pues para mí el anticipo es una cuenta por cobrar, en el caso tuyo que estabas dándole el anticipo al tercero. Pues el anticipo se manejaría pues en una cuenta 1330 del plan comercial y sería una cuenta por cobrar. Ya, ahora, como te decía, te puedes apegar a la norma del devengo contable y pues obviamente tendrías que revisar, pues que obviamente haya cumplido de acuerdo pues a la situación y a todos los factores que debiste tener en cuenta pues en tu entidad a la hora pues de ir a hacer este reporte. Si una persona natural no cumple con la condición de reporte de exógena porque no realiza retenciones, tiene menos de 500 millones y rentas no laborales en el año 2021 de 154 millones y en el año 2020 de 137 millones, ¿debe presentar exógena? No, José, mira que nosotros lo acabamos de revisar hace un momento que yo les puse la norma y allá dice, bueno, debes cumplir con las dos condiciones, debes cumplir que para los años anteriores
2020 o 2021 debes de tener 500 millones de pesos en ingresos brutos y aparte de eso pues debes tener por rentas no laborales o rentas de capital más de 100 millones de pesos, pero acá tienes pues la misma particularidad de lo que analizamos, que es que solamente cumples con una de las condiciones. Delia, quiero revisar más a fondo porque es que de pronto lo que me estás anunciando es para las empresas que se practican autorretención, para los que están autorizados como autorretenedores. Obviamente ellos sí tienen que atender las bases, pero estamos hablando de la retención especial, de la autorretención especial. Entonces, esa autorretención especial no tiene bases, Celia. Esto que me estás nombrando, esa norma que me estás nombrando, es para la base de los autorretenedores, que obviamente como a ellos los terceros no les retienen, sino que ellos mismos se autorretienen, sí tienen que atender las bases, pues atendiendo el principio de igualdad, tienen que atender las bases. Pero no es esa la autorretención de la que estamos hablando. La autorrenta es la autorretención especial y esa tiene otras connotaciones. Entonces, si quieres lo revisamos, para la próxima lo revisamos, pero pienso que de pronto se te generó confusión en esa parte. ¿Listo? Bueno, revisemos un poquito más de este formato, del siguiente formato. Bueno, hasta aquí lo que les pues puedo aportar en cuanto a lo que es el formato 1001. Vital en este formato para mí esta conciliación del PIG. Esta conciliación del PIG y de los no deducibles. Entonces generalmente también pueden hacer una comparación, miren, generalmente yo hago un cuadrito como este, igual a este, coloco lo que está aquí, lo que está en la renta y coloco acá lo que están las cuentas contables. Y acá obviamente me va a dar el valor de los no deducibles. Con eso se concilian las casillas. Esta que está acá me tiene que dar el valor de los deducibles y obviamente los no deducibles también se reportan. Entonces también puedo conciliar los no deducibles que me tienen que quedar cuadraditos con el PIG. Entonces, pues eso lo pueden manejar con formulitas en Excel, que pues es bastante fácil, con buscar B, con un sumar sí, suman todos los conceptos, sacan, es bastante fácil. Les voy a silenciar otra vez que por ahí ya me abrieron micrófonos. Ok, entonces, bueno, esto es en cuanto al formato 1001. Acá lo que importante tener en cuenta, como les decía, si no tienen esa separación, como les recomendé, entre lo que es los honorarios, servicios, comisiones, acogidos a rentas de trabajo y los que son para llevar al formato 1001, entonces les recomiendo hacer una correcta conciliación de esas cuentas. Miren, si van a parametrizar, entonces pues tienen que ir a eliminar en cada uno de los formatos lo que va al otro. Entonces, en mi 2276 lo que efectivamente hay que llevarse al 1001 y lo que está en el 1001 lo que ya me llevé al 2276 y concilien que eso les cuadre, porque es un error frecuente. Un error frecuente que es que se reporten terceros dobles. Lo reportan en el formato 1001 y lo reportan en el formato 2276 y esos obviamente tengan en cuenta que son hechos sancionables, enviar la información con errores y que pues obviamente vamos a tener que hacer el cálculo de lo que está establecido en el artículo 651 del Estatuto Tributario. Entonces, como no queremos llegar a eso, mi recomendación es que efectivamente hagan una correcta conciliación, sobre todo en ese concepto que yo sé que pues obviamente es bastante neurálgico y es bastante común el tema de los reportes dobles. Entonces, les voy a colocar acá, conciliar información de conceptos de honorarios y servicios comisiones
reportados en el formato 2276 y 1001, para que no se les vaya a olvidar ir a hacer esta validación, que es importantísima a fin de evitar reportes dobles de información. Entonces, bueno, aquí les dejo esta anotación para que les sirva, para que pues, si ustedes consideran que esta información les puede servir de guía, pues entonces les quede completica y no se olviden. ¿Listo? Bueno. Y lo que tiene que ver con el formato 1001, revisamos lo que tiene que ver con este formato 1003, dejamos hasta el formato 1003 y terminamos de revisar todos los demás formatos el próximo viernes. ¿Listo? Entonces, bueno, la cita el próximo viernes, por acá los espero a todos. Yo sé que es viernes, que están cansados, revisemos esta partecita y los libero para que puedan ir a descansar. ¿Listo? Por acá tenemos el formato 1003, en este formato 1003. Confírmenme que estén viendo porque yo veo y pienso que ustedes también están viendo. Entonces, por acá tenemos el formato 1003, que son las retenciones en la fuente que nos practicaron. De estas retenciones en la fuente que nos practicaron, pues acá, bueno, realmente esta información, estos formaticos que ya están acá, estos encabezados, a ustedes les sirven si quieren para empezar ahí sobre ella, sobre esta plantilla, hacer la información exógena, porque estos encabezados los traje del último prevalidador, o sea, del que está en este momento colgado en la página de la Diana, al que seguramente le van a hacer alguna actualización por el tema de lo que nos contaba alguno de los colegas acá, que no está dejando colocar las cuantías menores, a pesar de que la resolución sí dice que efectivamente el formato puede llevar cuantía menor. Entonces, acá está, entonces les puede servir de base porque esta información está actualizada. Estos son los campos que efectivamente bueno, los consorcios tienen que presentar otros, aparte de eso, tienen que presentar otros formatos, María Antonia. Si quieres, lo miramos, la próxima semana podemos revisar en la resolución los formatos a los que están obligados los consorcios y los contratos de mandato y toda esa parte, ¿vale? Entonces, como les decía, esto está actualizado, esta plantilla les sirve para que ustedes pues arranquen a hacer sus borradores de información exógena. Entonces acá efectivamente, pues acá les coloqué la cuenta contable, pues esta es toda la información que efectivamente tenemos en las cuentas 135515, que es la cuenta de retención en la fuente, y pues obviamente tendremos nuestros auxiliares de acuerdo a cada concepto, ¿cierto? Tendremos nuestros auxiliares realizados, entonces acá la verdad este reporte pues es un poco menos complejo. Entonces tenemos acá en el concepto 1301 la retención por salarios, las retenciones por ventas, por servicios, por honorarios, por comisiones, rendimientos financieros, arrendamientos, otros conceptos. Tenemos las retenciones de impuesto a las ventas, las retenciones por dividendos, por enajenación de activos fijos, retención de ingresos de tarjetas crédito y débito, retención por lotería, rifas, apuestas, retención de impuesto de timbre y retención por dividendos recibidos por sociedades nacionales del artículo 242, es decir, grabados en cabeza del accionista. Entonces, pues esta es como la guía que tienen, la información que hay que reportar. ¿Cuál es? Pues los débitos menos los créditos de cada una de estas cuentas y van a parametrizar el software contable. Y generalmente, ¿con qué concilio? Concilio contra el formato de impuesto de renta, el formato 110, el formulario 110. Lo concilio acá, donde están las otras retenciones, pues como mínimo, salvo lo que es la retención de IVA, como mínimo estas retenciones me tendrían que sumar lo que yo me llevé aquí en retenciones en la fuente, lo que yo me desconté en retenciones en la fuente del impuesto. Ahora, supongamos que acá mis certificados, mis ingresos, mis retenciones certificadas me suman más.
y yo acá tengo menos, pues ahí no tengo problema porque la DIAN no me va a decir, venga, usted porque se tomó menos, lo voy a sancionar por eso. El problema es que yo tenga acá en el formulario más y al finalizar el detalle de mis retenciones en la fuente me dé menos. Ahí sí, pues obviamente organice esa parte, mire cómo va a ser, presente una corrección, porque efectivamente ahí sí van a tener un problema, pero como mínimo, el valor que yo me llevé aquí es el que me tiene que cuadrar en este formato. Ahora, si me da más, no importa que me dé más, yo igual lo puedo reportar así, no importa que me dé más, lo que no me puede dar es menos. Entonces, bueno, hasta aquí, colegas, pues de pronto lo que les alcanzo a compartir hoy, pues la verdad es que en este tema, pues uno se extiende las preguntas y todo eso, pero la verdad es importante, las preguntas son importantes para que pues obviamente tengamos claridad de pronto aquello que tenemos duda y obviamente nos retroalimenta a todos para poder aprender. Entonces, revisamos la próxima semana los formatos que nos quedan. Voy a volverles a pegar los links porque el material, lo que alcanzamos a ver hasta hoy, pues se los vamos a compartir el día de mañana y el resto de la información, pues obviamente se la enviamos la próxima semana después de que terminemos de realizar el evento, ¿vale? Entonces, bueno, ¿invitados a qué? Invitados a conectarse a los grupos, pues para que obviamente tengan la información, no solamente de este taller, sino la información de todos los talleres que realizamos, para que tengan acceso a los boletines que enviamos constantemente, pues con el tema de normas internacionales, con el tema de la normatividad que obviamente sale cada semana. Invitados a visitar la página de YouTube en una sección que se llama Colombia, porque Fácil Contabilidad es una entidad que tiene presencia en 2 países, estamos posicionados en Ecuador y estamos haciendo posicionamiento en Colombia, entonces para pues obviamente puedan revisar la información, aunque hay una información que pues es universal con el tema de normas internacionales, que pueden también chequear la información que está colgada desde los colegas del Ecuador. Entonces, pero hay una sección para Colombia que ustedes pueden ir, pueden consultar con el tema normas internacionales, con el tema tributarios, como les decía. Entonces, vayan y revísenlos, invitadísimos a que vayan y compartan de nuestra metodología. De pronto a quienes les interesa el tema de normas internacionales, tenemos pues unos eventos que se han realizado que tienen bastante información y que pues obviamente es una información de pronto amigable, así como hicimos el taller de hoy, que pues es un poco menos técnico, un poco más tranquilo, un poco de pronto a compartirles desde la experiencia lo que se hace, porque de pronto a veces tanta tecnicidad lo único que hace de pronto es terminar de confundirlo, ¿cierto? Entonces, de pronto así, con esta misma metodología de como vimos este taller hoy, allá hay muchísima información que les puede ser de utilidad, está colgada de forma gratuita, entonces, bueno, súper invitados a que vayan y la revisen. Y también hay un link para que puedan hacer la solicitud del material, entonces, invitados también a que vayan y pues obviamente soliciten la información que mañana les estaré haciendo llegar. ¿Qué me resta? Me resta darles las gracias por acompañarme, gracias por interactuar. Como les decía, es difícil a veces uno para sentarse frente a una pantalla, hablar 2 horas y pues obviamente sentir que está solo. Entonces, pues muy importante que interactúen. Entonces, muchísimas gracias a quienes interactuaron, muchas gracias por dedicar este tiempo que al final es para ustedes y en el que estamos haciendo la construcción de conocimiento, estamos compartiendo. Y bueno, me resta desearles un excelente fin de semana, que les rindan todas sus actividades y bueno, que descansen un poquito también. Entonces, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vuelvo, les coloco los links y nos vemos, los espero la próxima semana, 6:30, si Dios así nos lo permite. Nos vemos el próximo viernes, 6:30 de la tarde, ¿vale? Se despide mucho. Invitados. Bueno, gracias. Chao. Chao.